62 velas, 40 años de matrimonio, una familia perfecta reunida en mi sala. Yo creía que conocía mi vida, creía que conocía mi historia, hasta que mi esposo Roberto pidió silencio. Antes del brindis, dijo con una voz que nunca había escuchado: mi esposa tiene algo importante que decirles a todos. Yo lo miré confundida. ¿De qué estaba hablando? Entonces sacó un sobre blanco, lo puso en mis manos temblorosas. Ábrelo y léelo en voz alta, susurró en mi oído. Es hora de que todos sepan la verdad sobre ti. 40 personas me miraban. Mis hijos, mis nietos, mis amigos. Abrí el sobre. Las primeras palabras eran mi sentencia de muerte social. Pero Roberto cometió un error fatal, porque yo también tenía un sobre, y lo que contenía destruiría más que mi reputación. ¿Cuánto vale un secreto? ¿Cuánto vale 40 años de mentiras? Esa noche, solo uno de nosotros seguiría de pie. Y no sería él. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el sobre. Toda la sala estaba en completo silencio. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí como agujas. Mis hijos Laura y Andrés me observaban con expresiones de confusión. Las nueras intercambiaban miradas que no podía descifrar, pero que me hacían sentir expuesta, vulnerable. Los nietos, mis 4 tesoros, permanecían quietos sintiendo que algo malo estaba por pasar, aunque no entendieran qué. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había varias hojas dobladas con la letra de Roberto. Mi Roberto, el hombre con quien había compartido 40 años de vida. Reconocí su escritura de inmediato y eso me hizo sentir aún más confundida. ¿Por qué me estaba haciendo esto frente a todos? ¿Qué había hecho yo para merecer esta humillación pública en mi propio cumpleaños? Desdoblé las hojas y vi la fecha en la parte superior. Ese mismo día. Roberto había escrito esto hoy, mientras yo me arreglaba emocionada para mi fiesta. Mientras yo elegía mi vestido pensando en celebrar nuestra familia. Mientras yo preparaba todo con amor. La primera línea me golpeó como una bofetada. Querida familia. Leí en voz alta sintiendo que mi voz se quebraba. Hoy es el día en que finalmente conocerán quién es realmente mi esposa. Levanté la vista hacia Roberto buscando alguna explicación en sus ojos, alguna señal de que esto era una broma de mal gusto. Pero él me miraba con una frialdad que nunca antes había visto. Era como si estuviera frente a un extraño. Sigue leyendo, Carmen, me ordenó con una voz que no reconocí. No te detengas. Había algo en su tono que me aterrorizó, algo definitivo. Algo cruel. Bajé la vista de nuevo hacia las hojas sintiendo que mi mundo comenzaba a desmoronarse sin siquiera entender por qué. Durante 40 años creí que estaba casado con una mujer fiel y honesta. Continué leyendo mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Mi voz temblaba cada vez más. Pero hace 3 meses descubrí algo que destruyó todo lo que creía saber sobre ella. ¿3 meses? ¿Qué había descubierto hace 3 meses? Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Los últimos 3 meses habían sido normales. Habíamos ido juntos al mercado. Habíamos visto películas en la televisión. Habíamos cenado con los niños. Todo había sido como siempre. ¿O no? Ahora que lo pensaba, Roberto había estado distante últimamente. Llegaba tarde del trabajo. Pasaba horas encerrado en su estudio. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, él me respondía con evasivas. Yo había pensado que tal vez estaba estresado por el trabajo. Jamás imaginé que estaba planeando esto. Esta emboscada. Esta humillación.
Continué leyendo porque no sabía qué más hacer, porque Roberto me había puesto en este lugar imposible frente a toda nuestra familia, y no tenía escapatoria. Mi esposa tuvo una relación con otro hombre hace 35 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que todas las miradas se volvían más pesadas, más acusadoras. Escuché el jadeo ahogado de Laura. Vi cómo Andrés apretaba los puños. Las nueras se inclinaban una hacia la otra, susurrando algo que no pude escuchar, pero que imaginé perfectamente. Mis nietos me miraban con esos ojos grandes y confundidos que me partían el corazón. «Eso no es cierto», logré decir con un hilo de voz. «Roberto, yo nunca...» Pero él me cortó con un gesto de la mano. «Lee toda la carta, Carmen. Hasta el final». Había una amenaza en sus palabras. Una determinación que me hizo entender que no importaba lo que yo dijera en este momento. Él había decidido hacer esto y lo haría hasta el final. Yo era solo un instrumento en su plan. Seguí leyendo sintiendo que cada palabra era un cuchillo. Durante todo nuestro matrimonio, ella guardó este secreto. Me mintió cada día durante 35 años. Las lágrimas caían libremente por mi rostro ahora, arruinando el maquillaje que me había puesto con tanto cuidado esta mañana. Esta mañana cuando aún creía que este sería un día feliz. Encontré cartas. Continué con voz quebrada. Fotografías, evidencia de encuentros clandestinos. ¿Cartas? ¿Fotografías? ¿De qué estaba hablando Roberto? Yo no tenía ningún amante. Nunca había tenido uno. En 40 años de matrimonio jamás había mirado a otro hombre de esa manera. Mi fidelidad era absoluta. Siempre lo había sido. Pero mientras leía esas acusaciones frente a toda mi familia, me di cuenta de que no importaba la verdad. Lo que importaba era lo que Roberto había decidido creer, y lo que todos los demás estaban creyendo ahora al escuchar estas palabras salir de mi propia boca. Por eso he decidido pedir el divorcio. Leí sintiendo que las palabras me ahogaban. No puedo seguir viviendo una mentira. Divorcio. Después de 40 años. Después de criar 2 hijos juntos. Después de construir una vida entera. Después de todo lo que habíamos pasado. Roberto quería divorciarse de mí por algo que nunca había sucedido. Y estaba anunciándolo así, de esta manera cruel y pública, en mi cumpleaños, frente a nuestros hijos y nietos. Dejé caer las hojas. Ya no podía seguir leyendo. Mis manos temblaban demasiado y mi visión estaba completamente borrosa por las lágrimas. Los papeles flotaron hasta el suelo como hojas muertas. Miré a Laura y vi que ella también estaba llorando. «Mamá», dijo con voz rota, «es cierto. ¿Engañaste a papá?» Su pregunta me destrozó. Mi propia hija dudaba de mí. Andrés me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro. Decepción, tal vez incluso asco. «¿Mamá?», preguntó él también, esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar. Las nueras ya no disimulaban. Estaban hablando entre ellas en voz baja pero suficientemente alta para que yo escuchara fragmentos. «Pobre don Roberto. 40 años viviendo una mentira. Y ella con esa cara de santa». Escuché la voz tímida de una amiga cercana intentando intervenir. «Roberto, tal vez este no es el momento», pero él la silenció con una mirada. Laura dio un paso hacia adelante, dudosa. «Papá, ¿podemos hablar de esto en privado?» Su voz temblaba. Roberto negó con la cabeza de manera cortante. «No fue lo que piensan», logré decir finalmente encontrando mi voz en algún lugar profundo de mi ser. «Déjenme explicar, por favor». Pero Roberto se levantó de su silla con movimientos deliberados. Todos lo miraron. Él tenía el control total de la situación y lo sabía. «No hay nada que explicar, Carmen», dijo con esa voz fría que seguía sin reconocer. «Los hechos hablan por sí solos». Se acercó a una cómoda y sacó una carpeta que obviamente había preparado con anticipación. Sacó más papeles, más fotografías. Las fue dejando caer sobre la mesa del comedor, una por una, como si fueran evidencia en un juicio. El silencio en la sala se había vuelto sofocante. Podía escuchar la respiración incómoda de los invitados.
Nadie sabía dónde mirar. He pedido a mi abogado que prepare los papeles del divorcio. Continuó mientras todos observaban las imágenes esparcidas sobre la mesa. Esta farsa termina hoy. Intenté acercarme a la mesa para ver qué eran esas fotografías, pero mis piernas apenas me sostenían. Laura se me adelantó y tomó una de las imágenes. La observó con el ceño fruncido. «Mamá, ¿quién es este hombre?», preguntó mostrándome una fotografía borrosa y amarillenta. Me acerqué tambaleándome. Cuando vi la imagen, sentí que algo se conectaba en mi memoria. Era una fotografía de hace muchos años. Yo estaba embarazada, muy embarazada, y estaba parada junto a un hombre en lo que parecía ser un pasillo de hospital. Pero no era cualquier hombre. Era el doctor Daniel, el médico que había atendido a Roberto hace 35 años, cuando tuvo ese terrible accidente, cuando estuvo en coma, cuando yo creí que lo perdería. De repente todo comenzó a tener un sentido horrible. Roberto había encontrado cosas de aquel tiempo, de aquellos días oscuros que yo había tratado de olvidar durante décadas, y las había malinterpretado completamente. «Roberto», dije sintiendo una mezcla de alivio y horror. «Ese es el doctor Daniel, el médico que te salvó la vida cuando tuviste el accidente». Pero él me miró con ojos llenos de furia y dolor. «No me mientas más, Carmen. Leí las cartas que él te escribió. Sé lo que hubo entre ustedes. ¿Qué pasaría cuando todos supieran la verdad? ¿O acaso la verdad ya no importaba cuando la mentira había sido plantada con tanta fuerza? ¿Cómo había llegado a este momento donde el amor de mi vida me acusaba de traición frente a toda nuestra familia? Me llamo Carmen. Tengo 62 años, aunque después de esta noche siento que tengo 100. Estoy casada con Roberto desde hace 40 años. 40 años que hasta esta noche pensé que habían sido buenos, felices incluso. Tenemos 2 hijos maravillosos. Laura tiene 35 años. Está casada y tiene 2 hijos. Andrés tiene 32, también casado, también con 2 hijos. Mis 4 nietos son mi alegría más grande. O lo eran hasta que me miraron con esa expresión de confusión y decepción hace unos minutos. Conocí a Roberto cuando yo tenía 22 años. Él tenía 25. Fue en una fiesta de unos amigos en común. Recuerdo que llevaba una camisa azul que hacía juego con sus ojos. Me enamoré de su sonrisa antes que de cualquier otra cosa, de cómo arrugaba la nariz cuando se reía, de cómo me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos un año después de conocernos. Fue una boda pequeña pero hermosa. Mi vestido era de encaje blanco que mi madre había bordado a mano. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo y yo la mujer más afortunada de tenerlo. Los primeros 5 años fueron perfectos. Éramos felices de una manera simple y profunda. Trabajábamos duro durante el día y nos amábamos por las noches. Reíamos mucho. Soñábamos con el futuro, con los hijos que tendríamos, con la casa que construiríamos, con envejecer juntos. Pero cuando yo tenía 27 años, hace exactamente 35 años, algo terrible sucedió que casi destruyó todo. Roberto tuvo un accidente automovilístico. Fue horrible. Su auto quedó completamente destrozado. Cuando llegué al hospital, los médicos me dijeron que había sufrido trauma severo en la cabeza, que estaba en coma, que probablemente no sobreviviría. Yo estaba embarazada de Laura en ese momento. 6 meses de gestación. Mi vientre era enorme y mi miedo aún más grande. El amor de mi vida estaba luchando por su vida y yo no podía hacer nada excepto esperar y rezar. Pero lo peor no fue el accidente. Lo peor fue lo que vino después. La madre de Roberto, que en paz descanse, me culpó del accidente. Decía que Roberto se había distraído hablando conmigo por teléfono antes de chocar, que habíamos discutido, que yo lo había alterado. Nada de eso era cierto, pero ella necesitaba culpar a alguien y yo era el blanco más fácil. Durante las 2 semanas que Roberto estuvo en coma, su familia me trató como si yo hubiera empujado su auto contra ese poste. Su madre me gritaba en los pasillos del hospital. Me decía que si Roberto moría sería mi culpa,
que le había quitado a su hijo. Amenazaba con quitarme a mi bebé cuando naciera diciendo que yo no era apta para ser madre. Yo estaba destrozada, sola, aterrorizada, con 6 meses de embarazo y con el terror constante de que mi esposo muriera y mi bebé muriera conmigo de tanto estrés. En medio de esa pesadilla, conocí al doctor Daniel. Él era uno de los médicos que atendía a Roberto. Fue amable conmigo cuando nadie más lo era. Me hablaba con respeto. Me explicaba la condición de Roberto con paciencia. Me decía que no perdiera la esperanza. Me animaba a cuidarme por el bebé. Durante esas 2 semanas oscuras, Daniel fue mi único apoyo. Me escribió algunas cartas animándome, palabras de aliento, recordatorios de que yo era fuerte, que merecía amor y respeto incluso en medio de la crisis. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Él estaba casado. Yo amaba a Roberto con desesperación, pero Daniel vio mi sufrimiento y decidió ser humano conmigo cuando todos los demás me trataban como culpable. Roberto eventualmente despertó del coma. Fue un milagro. Pero cuando abrió los ojos estaba confundido. No recordaba nada del accidente, nada de los días previos. Los médicos explicaron que la amnesia parcial era común después de un trauma así. Roberto aceptó la versión simplificada que le dimos, que había tenido un accidente, que había estado inconsciente por un tiempo, pero que ahora estaba bien y debíamos seguir adelante. Creo que parte de él no quería saber más detalles. El trauma lo había marcado de maneras que nunca admitió completamente. Evitaba hablar de ese periodo. Cuando yo intentaba mencionarlo, cambiaba de tema. Con el tiempo, simplemente dejamos de hablar de ello. Nunca le conté sobre cómo me había tratado su madre, porque no quería causar problemas en la familia. Nunca le hablé de Daniel porque sabía que sería malinterpretado. Solo guardé las cartas que Daniel me había escrito porque me recordaban que había sobrevivido, que había sido lo suficientemente fuerte para mantener a mi bebé con vida en medio del caos. Ahora, 35 años después, Roberto encontró esas cartas y decidió que eran evidencia de infidelidad, de traición, de una mentira que supuestamente había vivido durante 4 décadas. Esta es la verdad. Esta es mi historia. Pero mientras estoy aquí parada en mi fiesta de cumpleaños arruinada, rodeada de miradas acusadoras y susurros, me pregunto si alguien me creerá. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Intenté explicar todo esto frente a mi familia reunida. Las palabras salían atropelladas de mi boca mientras las lágrimas seguían cayendo. Roberto, esas cartas son del doctor Daniel, el médico que te atendió cuando estuviste en coma. Él fue amable conmigo cuando tu familia me culpaba del accidente. Roberto me interrumpió con una furia que nunca antes había visto en él. Su rostro estaba rojo y las venas de su cuello sobresalían. ¿En coma? ¿De qué estás hablando, Carmen? ¿Ahora inventas historias para cubrirte? Me quedé paralizada. Claro, Roberto no recordaba. La amnesia había borrado esos días de su memoria. Y en 35 años nunca habíamos hablado de ello realmente. Roberto, dije intentando mantener la calma, tuviste un accidente automovilístico hace 35 años. Estuviste en coma durante 2 semanas. Yo estaba embarazada de Laura. ¿No recuerdas nada de eso? Vi confusión cruzar su rostro por un momento. Luego, negación. Si algo así hubiera pasado, yo lo recordaría, o al menos me lo habrías contado. Su voz era defensiva ahora, menos segura. Laura intervino con voz temblorosa. «Papá, ¿es verdad que estuviste en coma? ¿Por qué nunca nos contaron eso?» Roberto me miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Miedo, tal vez? Conveniente que ahora saques esta historia, Carmen. Una historia que no puedo confirmar ni negar porque supuestamente no la recuerdo. Yo negaba con la cabeza tratando desesperadamente de hacerlo entender. No es una historia, es la verdad. Los médicos dijeron que tenías amnesia parcial. Por eso no recuerdas. Y nunca hablamos de ello porque cuando despertaste solo querías seguir adelante. Dijiste que no querías revivir algo que no podías recordar. Andrés se levantó de su asiento.
Su rostro mostraba incredulidad. ¿Papá estuvo en coma y nunca nos lo dijeron? ¿Durante 35 años guardaron ese secreto? La forma en que dijo secreto me dolió, como si guardar algo doloroso del pasado fuera equivalente a una mentira. Lo guardamos porque tu padre no quería recordarlo, expliqué con desesperación, porque cuando finalmente despertó, solo queríamos ser felices, olvidar lo malo, construir una familia. Tu abuela me pidió que nunca le recordara esos días a tu padre, que lo dejáramos sanar en paz. Roberto dejó escapar una risa amarga que me dolió más que cualquier insulto. Qué conveniente. Mi madre ya no está aquí para confirmar o negar tu historia. Y ahora resulta que tengo amnesia de todo un periodo de mi vida que explica perfectamente por qué pasabas tiempo con otro hombre. Sentí como si me hubiera abofeteado. Pregúntale a cualquier enfermera vieja del Hospital General. Pregúntale al doctor Daniel. Él todavía debe estar vivo. Él te dirá la verdad. Te explicará tu condición médica. Te mostrará los registros. Roberto sacó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Su voz era fría, calculadora, diseñada para hacerme ver culpable. Querida Carmen, mereces a alguien que te valore, que vea tu fuerza, que reconozca tu sacrificio. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Roberto dejó caer la carta sobre la mesa y me miró con ojos llenos de acusación. ¿Ves? Él te estaba seduciendo. Te estaba diciendo que yo no era suficiente para ti. Y tú lo permitiste. Guardaste sus cartas durante 35 años como recuerdos preciados de tu amante. Negué con la cabeza tan violentamente que me mareé. No, él vio cómo me trataba tu familia. Vio mi dolor. Vio que yo estaba al borde del colapso. Esas palabras me mantuvieron cuerda. Me recordaron que no era la persona horrible que tu madre decía que era. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa. Todas eran del hospital. Todas eran de hace 35 años, cuando yo estaba embarazada y desesperada. En una de ellas, Daniel tenía su mano en mi hombro, en lo que claramente era un gesto de consuelo. En otra, estábamos sentados en la cafetería del hospital. Yo tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Él me estaba hablando, seguramente tratando de animarme, pero para alguien que no conocía el contexto, para alguien que ya había decidido ver traición, supongo que las fotografías podían parecer sospechosas. Las nueras habían comenzado a susurrar entre ellas de nuevo. Una de ellas, Patricia, la esposa de Andrés, habló lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Pobre don Roberto, vivió engañado todo este tiempo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo estaba perdiendo a mi esposo, estaba perdiendo el respeto de toda mi familia. Estas mujeres que había recibido en mi casa, a quienes había tratado como hijas, ahora me miraban como si fuera basura. Laura intentó intervenir de nuevo. Tal vez deberíamos escuchar a mamá. Tal vez hay una explicación. Pero su esposo, Miguel, la detuvo con una mano en el brazo. Cariño, tu padre tiene evidencia, cartas, fotografías. ¿Qué más explicación necesitas? Andrés permanecía callado mirando el suelo. No me defendía, no me apoyaba. Mi hijo, a quien había cargado en mi vientre durante esos días terribles en el hospital, no me defendía. Roberto se acercó a donde yo estaba parada temblando. Me miró directo a los ojos. Mañana hablo con el abogado. Quiero el divorcio de inmediato. Después de 40 años descubro que todo fue una mentira, que nunca te conocí realmente. Intenté tomar su mano, pero él la retiró como si mi toque lo quemara. Roberto, por favor, escúchame. Busquemos al doctor Daniel. Él te explicará todo. Te dirá la verdad sobre tu accidente, sobre tu coma, sobre tu amnesia y sobre cómo me trató tu familia. Él se alejó de mí. No necesito escuchar las excusas de tu amante. Ya escuché suficiente. Los invitados comenzaron a levantarse incómodos. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía dónde mirar. La fiesta que debía ser una celebración se había convertido en una pesadilla. Uno por uno fueron saliendo murmurando disculpas apresuradas. Escuché sus susurros mientras se iban. Pobre Roberto, ¿quién lo hubiera imaginado de doña Carmen? 40 años de mentiras.
Y ella siempre tan correcta. Mis amigas, mujeres con quienes había compartido décadas de mi vida, me miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Ninguna se acercó a abrazarme. Ninguna me dijo que me creían. Todas se fueron dejándome sola con mi vergüenza. Laura se me acercó antes de irse. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, necesito tiempo para procesar todo esto. No sé qué pensar. Se fue llevándose a mis nietos, que me miraban con ojos grandes y asustados. Andrés pasó junto a mí sin decir palabra. Patricia me lanzó una mirada, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Incomodidad, tal vez, como si una pequeña parte de ella comenzara a dudar. Pero no dijo nada y siguió a su esposo. Roberto se había encerrado en su estudio. Podía escuchar sus pasos furiosos del otro lado de la puerta. Yo me quedé sola en la sala. El pastel de 3 pisos seguía intacto sobre la mesa. Las decoraciones elegantes que había colgado esta mañana con tanta ilusión ahora se veían patéticas. Los globos comenzaban a desinflarse. Las velas nunca se habían encendido. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que no tenía fuerzas para seguir de pie. Mi vestido nuevo estaba manchado de lágrimas. Mi maquillaje arruinado. Mi corazón destrozado. En una sola noche había perdido todo. La confianza de mi esposo, el respeto de mis hijos, la amistad de las personas que pensé que me conocían. Y lo peor de todo era saber que no había hecho nada malo, que era inocente de los cargos que me hacían. Pero la inocencia no importaba cuando la acusación ya había sido plantada con tanta violencia. Miré el reloj. Apenas eran las 9 de la noche. Hace 2 horas yo estaba feliz. Hace 2 horas yo creía que mi vida era buena. Hace 2 horas no sabía que mi esposo había estado planeando esta humillación durante meses. ¿Cómo iba a salir de esto? ¿Cómo iba a probar mi inocencia cuando nadie quería escuchar? ¿Cómo iba a recuperar mi vida cuando todos ya habían decidido que era culpable? Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Peores incluso que aquellas 2 semanas cuando Roberto estuvo en coma, porque al menos entonces yo tenía esperanza. Ahora solo tenía vergüenza y dolor. Roberto se mudó al cuarto de invitados esa misma noche. Apenas me hablaba. Cuando nos cruzábamos en la cocina o en los pasillos, desviaba la mirada como si no pudiera soportar verme. Dormía con la puerta cerrada con llave, como si yo fuera una amenaza, como si después de 40 años de matrimonio, de repente me hubiera convertido en una extraña peligrosa. Laura me llamó 2 días después de mi cumpleaños arruinado. Su voz sonaba cansada. «Mamá, necesito saber la verdad. Miguel dice que papá tiene razón, que la evidencia es clara, pero yo te conozco. O al menos pensaba que te conocía». Sus palabras me dolieron más de lo que ella probablemente imaginó. Mi propia hija dudaba de mí. «Laura, todo lo que te dije es verdad. Tu padre estuvo en coma. Tu abuela me culpó. El doctor Daniel fue amable conmigo. Nada más. Te lo juro por mi vida. Por tus hijos». Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. ¿Por qué nunca nos contaste sobre el accidente de papá? ¿Por qué guardaste ese secreto? Cerré los ojos sintiendo el peso de todas mis decisiones. Porque cuando tu padre despertó solo queríamos ser felices, olvidar lo malo, construir una familia. Tu padre tenía amnesia parcial. No recordaba el accidente ni los días en el hospital. Los médicos dijeron que era normal. Y él mismo me pidió que no le hablara de ese tiempo. Decía que le dolía la cabeza cuando intentaba recordar, que prefería no saber, que solo quería mirar hacia adelante. Ella suspiró. «No sé qué pensar, mamá. Necesito tiempo». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Andrés no me llamó en absoluto. Eso dolió aún más que las dudas de Laura. Mi hijo, mi bebé, el niño que casi pierdo durante esos días terribles en el hospital, me había abandonado completamente. Pasé las noches sin dormir pensando en cómo probar mi inocencia. ¿Cómo demuestras que algo no sucedió? ¿Cómo demuestras que no hubo romance cuando la ausencia de evidencia se interpreta como evidencia de culpabilidad? Entonces recordé algo. El doctor Daniel. Él sabía la verdad. Él había sido testigo de todo. Si pudiera encontrarlo, si pudiera hacer que hablara con Roberto, tal vez mi esposo finalmente entendería.
Comencé a buscar. Llamé al Hospital General donde Roberto había estado internado 35 años atrás. La recepcionista fue amable, pero no muy útil. Señora, los registros de hace tanto tiempo están archivados, y aunque los tuviéramos, no podemos dar información de contacto de antiguos empleados. Pero no me di por vencida. Busqué en Internet. Dr. Daniel. Había sido relativamente joven en aquel entonces, tal vez 35 años. Eso significaba que ahora tendría alrededor de 70. Probablemente jubilado, pero tal vez aún vivo. Busqué en redes sociales. Busqué en directorios médicos. Busqué durante días hasta que finalmente encontré algo. Un artículo de periódico de hace 5 años sobre una clínica de barrio que organizaba jornadas médicas gratuitas. Ahí estaba él, Dr. Daniel Méndez. Se veía mayor, con el cabello completamente blanco, pero reconocí sus ojos amables. El artículo mencionaba que era médico jubilado que dedicaba su tiempo a ayudar a comunidades necesitadas. Conseguí el número de la clínica. Llamé temblando. Busco al Dr. Daniel Méndez. Es urgente, por favor. La mujer que contestó fue cautelosa. ¿De parte de quién? Respiré profundo. Dígale que es Carmen. Él me conoció hace 35 años en el Hospital General. Cuando mi esposo estuvo en coma, hubo una pausa larga. Luego la mujer dijo que le daría el mensaje. No esperaba que me devolviera la llamada. Habían pasado tantos años. Él probablemente ni siquiera me recordaría. Pero al día siguiente, mi teléfono sonó. ¿Carmen? Dijo una voz que reconocí inmediatamente a pesar de las décadas. Sí, Dr. Daniel. Gracias por llamarme. Por favor, llámame Daniel. Han pasado muchos años. Me sorprendió mucho tu mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Roberto, ¿verdad? Su amabilidad me hizo llorar. Daniel, necesito tu ayuda. Roberto encontró las cartas que me escribiste hace 35 años. Las malinterpretó. Cree que tuvimos una aventura. Me acusó frente a toda mi familia en mi cumpleaños. Quiere divorciarse. Escuché su jadeo de shock. ¿Qué? ¿Aventura? Carmen, yo estaba casado. Tú estabas desesperada esperando que tu esposo despertara. Yo solo traté de ayudarte como ser humano. Lo sé, solo que... Pero Roberto no me cree. Tiene las cartas. Tiene fotografías de nosotros en el hospital. Lo ve todo de manera distinta. Y lo peor es que él no recuerda el accidente. No recuerda haber estado en coma. Tiene amnesia de ese periodo. Entonces, cuando le hablo del hospital, de su condición, piensa que estoy inventando excusas. ¿Podrías hablar con él? ¿Explicarle lo que realmente pasó? ¿Confirmar que estuvo en coma? ¿Mostrarle que todo tiene una explicación médica y humana, no romántica? Hubo una pausa. Luego Daniel dijo algo que me dio esperanza por primera vez en días. Por supuesto, si eso ayuda a aclarar las cosas, hablaré con tu esposo. Esas cartas que te escribí fueron de un médico preocupado, nada más. Y aunque ya no tengo acceso a los registros médicos oficiales del hospital, guardé copias de mis notas personales de aquel tiempo. Anotaciones en mi diario profesional sobre casos que me impactaron emocionalmente. El de Roberto fue uno de ellos. Tengo registros de esos días que pueden ayudar. Cuando le conté a Roberto que Daniel quería reunirse con nosotros, él reaccionó con furia. No necesito escuchar las excusas de tu amante. No voy a darle la satisfacción de verme la cara. Insistí durante días. Roberto, por favor, si realmente quieres la verdad, escúchalo. ¿Qué pierdes con oír lo que tiene que decir? Él tiene documentos, anotaciones de aquellos días. Puede explicarte tu condición médica, tu amnesia, todo. Si después de eso sigues creyendo que te traicioné, entonces me iré. Firmaré los papeles del divorcio sin pelear, pero dame esta oportunidad de probar mi inocencia. Finalmente, tal vez porque estaba cansado de mi insistencia o tal vez porque una parte de él quería creer en mí, Roberto aceptó. Pero puso condiciones. Quiero que Laura y Andrés estén presentes. Quiero que nuestros hijos escuchen todo. Que sepan la verdad. Acepté aunque la idea me aterrorizaba. Si esto no funcionaba, si Roberto seguía sin creerme después de escuchar a Daniel, habría perdido todo frente a mis hijos. El día de la reunión llegó demasiado rápido.
Habíamos acordado encontrarnos en una cafetería neutral, un lugar público donde todos nos sentiríamos seguros. Llegué temprano. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi bolsa. Laura llegó con expresión cerrada. Andrés llegó con Patricia, lo cual me dolió. ¿Por qué necesitaba traer a su esposa a esto? ¿No confiaba en poder escuchar la verdad sin su influencia? Roberto fue el último en llegar. Se sentó lo más lejos posible de mí. Entonces Daniel entró. Se veía exactamente como en la fotografía del periódico. Cabello blanco, ojos amables. Caminaba con un ligero cojeo que no tenía 35 años atrás. Cuando me vio, sonrió con calidez genuina. Se acercó y me abrazó como un padre abraza a una hija. «Carmen, has envejecido con gracia», dijo, «pero veo que has pasado por momentos difíciles». Vi cómo Roberto apretaba los puños al ver el abrazo. Cómo Andrés fruncía el ceño. Cómo Laura miraba a Daniel tratando de decidir si era amigo o enemigo. Daniel se sentó y miró a Roberto directo a los ojos. «Roberto, me alegra verte vivo y saludable. La última vez que te vi, estabas conectado a máquinas luchando por tu vida. Ver que sobreviviste y construiste una familia es lo mejor que pude haber deseado». Roberto no respondió al saludo. Su expresión permanecía fría. «Viniste a explicar tu relación con mi esposa. Empieza». Daniel asintió con comprensión. «Hace 35 años tu esposa llegó a mi hospital embarazada de 6 meses. Tú estabas en coma después de un accidente grave. Las probabilidades de que sobrevivieras eran bajas». Roberto permaneció inmóvil, pero vi cómo tragaba saliva. Su rostro mostró un destello de algo. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Tu madre, que en paz descanse, estaba devastada. En su dolor, culpó a Carmen del accidente. Le gritaba en los pasillos. La amenazaba. Decía que si tú morías, le quitaría al bebé. Laura dejó escapar un jadeo. Andrés me miró con ojos grandes. «Yo era uno de los médicos a cargo de tu caso», continuó Daniel. «Pero también veía cómo tu madre trataba a Carmen. Vi cómo una mujer embarazada y aterrorizada era abusada emocionalmente cada día durante 2 semanas». Se volvió hacia mí con expresión triste. Carmen dormía en sillas incómodas del hospital. Apenas comía. Estaba perdiendo peso a pesar del embarazo. Yo temía que el estrés la hiciera perder al bebé o que sufriera un colapso. Roberto finalmente habló. Su voz era menos segura ahora. «¿Y por qué te importaba tanto? ¿Por qué un médico se involucraría emocionalmente así?» Daniel lo miró con calma. «Porque soy humano. Porque vi una injusticia y no pude quedarme callado. Porque mi esposa también había estado embarazada y sabía lo delicado que es ese estado». Mostró su mano izquierda donde brillaba un anillo de bodas gastado. «Estaba casado entonces. Sigo casado ahora con la misma mujer». «Carmen, ¿podrías mostrarles las fechas de mis cartas?» Saqué las cartas que Roberto había encontrado. Las puse sobre la mesa. Daniel las señaló. «Todas estas cartas están fechadas durante las 2 semanas que Roberto estuvo en coma. Ni una sola después, porque una vez que Roberto despertó, mi trabajo estaba hecho. Carmen ya no me necesitaba. ¿Sería suficiente? ¿Finalmente Roberto me creería? ¿O el daño ya estaba hecho de manera irreparable?» Daniel sacó una carpeta vieja de su maletín. La abrió con cuidado como si contuviera algo frágil. «Traje algo que tal vez ayude a entender la situación», dijo, mientras extraía papeles amarillentos. «Estas son mis anotaciones personales de aquel tiempo. Yo guardaba un diario profesional donde escribía sobre casos que me impactaban emocionalmente. El caso de Roberto fue uno de ellos. No son registros médicos oficiales del hospital, sino mis notas privadas como médico que quedó marcado por esta experiencia». Puso los papeles sobre la mesa. Roberto se inclinó para leer. Yo vi su expresión cambiar mientras sus ojos recorrían las líneas. Daniel comenzó a leer en voz alta. «Paciente Roberto, 30 años, ingresado con trauma cráneoencefálico severo. Coma profundo. Pronóstico reservado. Esposa embarazada de 6 meses presenta alto riesgo de pérdida del bebé por estrés extremo. La suegra la culpa del accidente. Ambiente familiar tóxico. La paciente presenta signos de depresión severa y agotamiento físico.
Como médico, me preocupa tanto el paciente en coma como su esposa vulnerable. Roberto levantó la vista con expresión conmocionada. Su rostro había perdido color. ¿Trauma cráneoencefálico?, murmuró casi para sí mismo. ¿Coma profundo? Daniel asintió con gravedad. Tu lesión fue seria, Roberto. Estuviste inconsciente durante 14 días completos. Los primeros 5 días fueron críticos. No sabíamos si sobrevivirías. Y si sobrevivías, no sabíamos si tendrías daño cerebral permanente. Roberto se llevó la mano a la cabeza, tocándose como si buscara alguna cicatriz, algún recuerdo físico. Tengo una línea aquí, dijo tocando su sien izquierda. Siempre pensé que era de una caída cuando era niño. Daniel negó con la cabeza. Es de la cirugía que te hicimos para drenar un hematoma. Fue una intervención de emergencia la segunda noche que estuviste aquí. Laura estaba llorando abiertamente ahora. Papá, ¿no recuerdas nada de esto? ¿Nada? Roberto negó lentamente, su rostro mostrando una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. Hay periodos de mi vida que están borrosos, especialmente de ese año. Siempre pensé que era porque estaba estresado por el trabajo, por el embarazo de tu madre. Nunca supe que había estado tan enfermo. Daniel continuó. La amnesia postraumática es común después de lesiones como la tuya. Típicamente, los pacientes pierden la memoria de los eventos inmediatamente antes y después del trauma. En tu caso, perdiste recuerdos de aproximadamente un mes antes del accidente y las primeras semanas después de despertar. Roberto lo miraba con intensidad, como si cada palabra estuviera desbloqueando algo dentro de él. ¿Y por qué nadie me dijo? ¿Por qué mi familia no me explicó que había estado en coma? Yo intervine con voz temblorosa. Te lo dijimos, Roberto. Cuando despertaste te explicamos todo. Pero tú estabas confuso, asustado. Los médicos nos dijeron que no te presionáramos, que dejaríamos que tu memoria regresara naturalmente. Y cuando intentaba hablarte del accidente, del hospital, tú te ponías ansioso. Te dolía la cabeza. Decías que preferías no saber, que solo querías mirar hacia adelante. Daniel asintió confirmando mis palabras. Es una respuesta común. El cerebro se protege a sí mismo del trauma, bloqueando los recuerdos dolorosos. Y cuando la familia de Roberto decidió seguir adelante, sin hablar del accidente, él aceptó esa versión simplificada de los hechos porque era menos aterradora que la verdad completa. Sacó otra hoja de sus anotaciones. Este es el registro del día que despertaste del coma. Aquí anoté. Día 14. Paciente Roberto abre los ojos. Estado mental confuso, pero estable. Reconoce a su esposa. Primer intento de comunicación exitoso. Carmen permanece a su lado las 24 horas. Rechaza irse incluso para comer. He visto pocas muestras de devoción como esta. Roberto me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Dolor? Carmen, yo no sabía nada de esto. Mi madre nunca me dijo cómo te trató. Yo pensé que todos habían estado unidos durante mi recuperación. Su voz se quebró. Pensé que si algo tan grave hubiera pasado, alguien me lo habría recordado constantemente, pero nadie lo hizo. Así que en mi mente, simplemente, no existió. Daniel intervino con voz firme. Tu madre pidió perdón después, Roberto. Cuando te vio despertar, se derrumbó. Se dio cuenta del error que había cometido al culpar a Carmen. Vi cuando ella abrazó a tu esposa llorando, pidiéndole perdón. Y Carmen, siendo la mujer increíble que es, la perdonó. Decidió enterrar esa crueldad para que pudieras tener paz con tu familia. Se volvió hacia Laura y Andrés. Su madre nunca les fue infiel, ni siquiera en pensamiento. Cada día durante esas 2 semanas, ella se sentaba junto a la cama de su padre tomando su mano. Le hablaba, le leía, le rogaba que despertara. Le decía que su bebé lo necesitaba, que ella lo necesitaba. Dormía en una silla incómoda junto a su cama. Comía apenas porque no tenía apetito. Y todo mientras la familia de Roberto la trataba como si ella hubiera causado el accidente. Daniel me miró con ternura. Los escribí esas cartas porque vi su sufrimiento. Porque un médico también es un ser humano que no puede quedarse callado ante la injusticia.
Cuando escribí que merecía respeto y amor, era porque veía cómo la trataba su suegra. Cuando escribí que era fuerte, era porque la vi sobrevivir días que hubieran destruido a personas más débiles. Esas cartas no eran de un hombre enamorado. Eran de un médico desesperado tratando de mantener con vida a una paciente vulnerable que se estaba derrumbando emocionalmente. Laura se levantó y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza sollozando. «Mamá, lo siento tanto. Debí haberte creído desde el principio. Debí conocerte mejor». La abracé sintiendo que una pequeña parte de mi corazón comenzaba a sanar. Andrés permaneció sentado, pero vi lágrimas en sus mejillas. Patricia, su esposa, se veía claramente incómoda. Su rostro mostraba vergüenza. Evitaba mirarme a los ojos. Finalmente murmuró algo que apenas escuché. «Lo siento, doña Carmen. Juzgué sin conocer la historia completa». Roberto se puso de pie. Caminó hacia donde Daniel estaba sentado. «¿Por qué guardaste estos registros durante 35 años?» Daniel sonrió con tristeza. «Porque el caso de Carmen me impactó profundamente. Me recordó por qué me hice médico. Para ayudar a las personas en sus momentos más oscuros. Guardé estas notas como recordatorio de que a veces nuestro trabajo va más allá de curar cuerpos. A veces se trata de preservar almas. Y francamente, después de ver lo que Carmen soportó, quería tener documentación en caso de que algún día alguien cuestionara su carácter. Nunca imaginé que serías tú, Roberto». Roberto se volvió hacia mí. Su rostro estaba lleno de emoción. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Carmen, yo arruiné tu cumpleaños. Te humillé frente a toda nuestra familia, frente a nuestros amigos. Te acusé de traición basándome en celos y suposiciones. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas me ahogaban. El dolor seguía siendo demasiado fresco, demasiado profundo. Encontré esas cartas hace 3 meses», continuó Roberto con voz rota. «Las leí una y otra vez. Me obsesioné. Cada palabra amable que Daniel te escribió la interpreté como evidencia de romance. Cada fotografía la vi con ojos de sospecha. Construí una historia entera en mi cabeza. Una historia de traición que nunca existió». Se dejó caer en una silla cubriéndose la cara con las manos. «Me dejé consumir por los celos de algo que pasó hace 35 años. Algo que ni siquiera pasó de la manera que imaginé. Y lo peor es que en el fondo de mi mente había algo que me decía que estaba equivocado. Algo que me recordaba quién eres tú. Pero ignoré esa voz. Elegí creer la peor versión de los hechos». Daniel habló con voz suave. «Roberto, el miedo a perder a alguien que amamos nos puede hacer ver cosas que no existen. Te pasó a ti, le pasó a tu madre. La diferencia es que tu madre reconoció su error a tiempo». Roberto lloró abiertamente. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo. «Carmen, ¿sabes cuánto duele descubrir que destruiste algo precioso basado en una mentira que te contaste a ti mismo?» Me acerqué a él lentamente. Puse mi mano en su hombro. Él la tomó apretándola con desesperación. «Me hiciste leer esa carta frente a nuestros hijos», dije con voz quebrada. «Frente a todos nuestros amigos y familia. Me humillaste públicamente acusándome de algo que nunca hice. Me convertiste en una mentirosa y una traidora en los ojos de las personas que más amo». Roberto levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Lo sé, y nunca podré borrar eso. Esa humillación, esa vergüenza que te hice sentir. No hay disculpa suficiente para lo que hice». Laura seguía abrazándome. Andrés finalmente se levantó y se acercó. «Mamá, perdóname. Debí haberte defendido. Debí haber confiado en ti. En todos estos años, nunca me diste razón para dudar de ti, y a la primera acusación te di la espalda». Los abracé a ambos, sintiendo que aunque el dolor seguía siendo inmenso, no estaba completamente sola. Daniel se puso de pie preparándose para irse. «Mi trabajo aquí está hecho. Carmen, fuiste una de las mujeres más valientes que conocí. Me alegra ver que esa fortaleza nunca te abandonó». Le agradecí con todo mi corazón.
Él se fue dejándonos con la verdad finalmente expuesta. Pero la verdad no borra el daño, solo lo explica. Roberto me miró con ojos llenos de arrepentimiento. ¿Podrás perdonarme algún día? No respondí de inmediato. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. La cicatriz de esa noche permanecería para siempre. ¿Alguna vez te han herido tan profundamente las personas que más amas que dudaste si podrías volver a confiar? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas en nuestro dolor. Roberto cayó de rodillas frente a mí, frente a Laura, frente a Andrés. Estábamos aún en esa cafetería donde la verdad finalmente había salido a la luz, pero el ambiente se sentía diferente, más pesado, como si el peso de todas las mentiras y malentendidos finalmente hubiera caído sobre todos nosotros. Fui un cobarde, dijo Roberto con voz rota. Debí haberte hablado cuando encontré las cartas. Debí haberte dado la oportunidad de explicar en privado. No humillarte frente a toda nuestra familia y amigos. Yo lo miraba sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. Durante semanas había vivido con la vergüenza de que todos creyeran que había traicionado a mi esposo. Durante semanas había soportado las miradas de juicio, los susurros, el rechazo, y ahora Roberto estaba de rodillas pidiendo perdón. Pero el daño ya estaba hecho. Todos nuestros amigos, dije con voz temblorosa, toda nuestra familia, los invitados de mi fiesta de cumpleaños, todos piensan que tuve un amante, que te engañé durante décadas. ¿Cómo borro eso, Roberto? ¿Cómo recupero mi reputación? Él tomó mis manos. Las suyas estaban frías y temblorosas. Voy a hablar con cada persona que estuvo en esa fiesta. Voy a llamarlos uno por uno. Voy a explicarles mi error. Voy a decirles la verdad sobre lo que realmente pasó hace 35 años. Voy a limpiar tu nombre aunque me tome meses. Laura intervino. Yo también hablaré con todos, mamá. Les diré que papá se equivocó, que tú eres inocente. Andrés asintió avergonzado. Yo igual. Todos sabrán la verdad. Pero yo sabía que no sería tan simple. Una acusación pública se queda en la mente de las personas de manera que la retractación nunca lo hace. Siempre quedaría una sombra de duda. Siempre habría alguien que diría en voz baja, pero algo debe haber pasado para que él la acusara así. Los días siguientes, Roberto cumplió su palabra. Lo vi hacer llamada tras llamada. Escuché su voz avergonzada explicando su error una y otra vez. Encontré cartas de hace 35 años. Salté a conclusiones. Acusé a mi esposa injustamente. El médico que escribió esas cartas confirmó que solo fue apoyo profesional durante una crisis. Resulta que yo estuve en coma después de un accidente grave. Tengo amnesia de ese período. Carmen nunca me fue infiel. Yo fui el infiel. Infiel a la confianza que ella depositó en mí durante 40 años. Algunas personas respondieron con comprensión. Otras con frialdad. El daño ya está hecho, Roberto, le dijo una de nuestras amigas más cercanas. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Carmen en su cumpleaños, frente a sus hijos? Algunas personas nunca volvieron a llamar. Algunas amistades simplemente desaparecieron. No todos perdonan, no todos olvidan, y algunos simplemente decidieron que no querían estar cerca de tanto drama. Roberto organizó una reunión familiar. Invitó a todos los que habían estado presentes en mi cumpleaños. En nuestra sala, el mismo lugar donde me había humillado, montó una presentación. Mostró copias de las anotaciones personales de Daniel. Explicó sobre su coma, sobre cómo su madre me había tratado, sobre el contexto real de las cartas y fotografías, sobre su propia amnesia que había hecho que todo esto fuera posible. Laura lloró contando lo que había aprendido sobre mi sacrificio. Andrés pidió perdón públicamente por haber dudado de mí. Algunos de los invitados se acercaron a abrazarme pidiendo perdón por haber juzgado sin conocer toda la historia. Pero otros permanecieron callados, incómodos. Algunos se fueron temprano sin decir mucho. Vi en sus ojos que aunque ahora conocían la verdad, algo había cambiado. La confianza, una vez rota,
no siempre se repara completamente. Las nueras, especialmente Patricia, se veían avergonzadas. Patricia se me acercó después de la reunión. «Doña Carmen», dijo con voz temblorosa, «yo dije cosas horribles. Juzgué sin saber. Por favor, perdóneme». Había lágrimas en sus ojos. Vi su vergüenza genuina. Asentí aceptando su disculpa, pero ambas sabíamos que nuestras relaciones nunca serían exactamente como antes. Algunas palabras, una vez dichas, dejan marcas permanentes. Pero el perdón de otros no era lo que más me importaba. Lo que me importaba era si yo podría perdonar a Roberto. Una noche, semanas después de todo el drama, Roberto y yo nos sentamos solos en nuestra sala. Los mismos sofás donde solíamos ver televisión juntos, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido 40 años de recuerdos. «Carmen», dijo Roberto con voz suave, «¿podrás perdonarme algún día?» Lo miré realmente por primera vez en semanas. Vi las arrugas nuevas en su frente, el cansancio en sus ojos, el peso de la culpa que cargaba. «Roberto, me conoces hace 40 años», dije sintiendo todas las emociones acumuladas durante estos días terribles. 40 años compartiendo la misma cama, la misma vida, los mismos sueños. ¿Cómo pudiste creer que yo sería capaz de traicionarte? Él dejó caer la cabeza. Tenía miedo de perderte, miedo de que alguien más pudiera haberte dado algo que yo no te di. Y ese miedo me hizo ver traición donde solo había amor y lealtad. Guardé silencio procesando sus palabras. «¿Sabes lo que más me duele?», pregunté finalmente. «No es que hayas encontrado las cartas, no es que hayas tenido dudas, es que no me diste la oportunidad de explicar. Me juzgaste, me condenaste y me ejecutaste públicamente sin darme oportunidad de defenderme». Roberto lloró. «Tienes razón. Actué como juez y verdugo. Te quité tu dignidad frente a las personas que más amas. Y eso es imperdonable». Yo también lloré. No sé si puedo olvidar la humillación. Cada vez que recuerdo esa noche, cada vez que pienso en las miradas de todos, en la vergüenza que sentí, algo dentro de mí se rompe de nuevo. Él se acercó con cuidado. «Si decides continuar este matrimonio, haré todo lo que sea necesario para reconstruir tu confianza. Iremos a terapia de pareja. Nunca más tomaré decisiones importantes sobre nosotros sin hablarlo contigo primero. Dedicaré el resto de mi vida a mostrarte que mi error no define quién soy, que el amor que siento por ti es real, aunque mi inseguridad casi lo destruya». Pensé en nuestros 40 años juntos, en los momentos buenos, en cómo habíamos superado la crisis del coma, en cómo habíamos criado 2 hijos maravillosos, en los nietos que compartíamos, en las risas y las lágrimas y todo lo que construimos juntos. «Acepto continuar», dije finalmente, «pero con condiciones. Primera, terapia de pareja, no negociable. Segunda, nunca más tomes decisiones unilaterales sobre nuestro matrimonio. Tercera, si alguna vez vuelves a dudar de mí, me hablas directamente antes de crear escenarios en tu cabeza». Roberto aceptó todo con alivio visible en su rostro. «Lo prometo, Carmen, todo lo que pidas». Los meses siguientes fueron difíciles. La terapia de pareja fue dolorosa pero necesaria. Tuvimos que confrontar no solo este incidente, sino años de comunicación deficiente, años de cosas no dichas, años de suposiciones en lugar de conversaciones honestas. Aprendimos que el amor sin confianza es frágil, que 40 años de historia pueden casi destruirse en un momento de duda, que los celos son veneno que contamina todo lo que tocan. Pero también aprendimos que el perdón es posible, que la reconstrucción, aunque dolorosa, puede hacernos más fuertes, que incluso los matrimonios más largos necesitan trabajo constante. Mi cumpleaños 63 llegó. Esta vez, Roberto planeó algo completamente diferente. Una celebración íntima. Solo Laura, Andrés, sus familias, nadie más. En medio de la cena, Roberto sacó un regalo envuelto con cuidado. «Ábrelo», dijo con voz suave.
Dentro había un álbum de fotos bellamente encuadernado. En la primera página había una foto mía embarazada de Laura. Me veía joven, asustada, pero determinada. Roberto había escrito debajo: la mujer más fuerte que conozco. Las siguientes páginas contaban la historia de aquellos días hace 35 años. Fotos del hospital. Copias de las cartas de Daniel con anotaciones de Roberto explicando el contexto real. Estas cartas no son evidencia de traición, había escrito Roberto en una página. Son testimonio de la bondad de un extraño hacia una mujer en crisis. Son prueba de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay luz en el mundo. La última página tenía una foto reciente de nosotros, tomada después de todo el drama. Se veían las líneas del dolor en nuestros rostros, pero también algo más: resiliencia. Amor que había sobrevivido la tormenta. Roberto había escrito: a la mujer que amé hace 40 años, que amo hoy, que amaré hasta mi último aliento. Perdóname por olvidar quién eres. Perdóname por dejar que el miedo nublara lo que siempre supe, que eres leal, fuerte y digna de todo mi amor y confianza. Lloré leyendo el álbum. Laura y Andrés también lloraron. Mis nietos, ahora lo suficientemente grandes para entender algo de lo que había pasado, me abrazaron fuerte. Roberto tomó mi mano. Este álbum es para ti, pero también para nuestros hijos y nietos, para que siempre recuerden que su madre y abuela sobrevivió cosas que muchos no hubieran soportado, para que sepan que el amor verdadero no es perfecto, pero puede sobrevivir incluso los errores más grandes. Esa noche, mientras todos se habían ido y Roberto y yo nos preparábamos para dormir, me miré en el espejo. Tengo 63 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en el cabello. Cicatrices invisibles de todas las batallas que había peleado. Pero también tengo algo más. Tengo la certeza de haber sobrevivido, de haber mantenido mi dignidad incluso cuando intentaron quitármela, de haber perdonado no porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte para elegir el perdón sobre el resentimiento. Mi esposo me humilló frente a toda nuestra familia en mi cumpleaños número 62. Me acusó de infidelidad por cartas de un médico que me apoyó hace 35 años cuando él estaba en coma. Durante semanas viví con la vergüenza de que todos creyeran que había traicionado a mi esposo. La verdad eventualmente salió a la luz. No hubo romance secreto. Solo hubo una mujer embarazada y aterrorizada que recibió bondad de un extraño cuando su propia familia la rechazaba. Perdoné a mi esposo, pero la cicatriz permanece. No todos nuestros amigos regresaron. No todas las relaciones se repararon completamente. Algunas personas nunca volvieron a mirarme de la misma manera. Y eso es algo con lo que aprendí a vivir. Aprendí que el amor sin confianza es tan frágil como el cristal, que 40 años de historia pueden casi destruirse por celos injustificados, que las personas que más amamos son las que más profundamente pueden herirnos. Pero también aprendí que el perdón es posible cuando hay arrepentimiento genuino, que la verdad siempre encuentra su camino sin importar cuánto tiempo tome, que incluso en nuestros momentos más oscuros hay bondad en el mundo si tenemos ojos para verla. Hoy miro hacia atrás a esa noche terrible de mi cumpleaños 62 y veo una encrucijada. Pude haber elegido el resentimiento, pude haber elegido el divorcio, pudo haber terminado nuestra familia. Elegí el perdón, no porque fuera fácil, sino porque amaba demasiado como para dejar que un error, por grande que fuera, destruyera todo lo que habíamos construido. Esa elección fue mía. Nadie puede juzgarla. Cada mujer debe decidir por sí misma qué batallas pelear y cuáles dejar ir. Yo elegí reconstruir. Elegí darle una segunda oportunidad a mi matrimonio. Y aunque la cicatriz permanece, también permanece el amor. Imperfecto, golpeado, pero real. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.